Continuamos con La Noche. Human Rights Watch cuestiona fuertemente el deficiente desempeño del gobierno mexicano en materia de derechos humanos. En el tema de desaparecidos, la organización critica la falta de compromiso de la administración de Enrique Peña Nieto con el esclarecimiento de los 26,000 casos que fueron reportados a comienzos de este año. De igual forma, desaprueba las fallas en la protección que el gobierno debe proporcionarle a los periodistas. Es importante destacar que el respeto a los derechos humanos es y será una tarea primordial del gobierno que encabeza el licenciado Enrique Peña Nieto. Esta es la posición de la administración de Enrique Peña Nieto respecto a los derechos humanos en México, muy diferente a la evaluación que hace frente a esta materia la organización Human Rights Watch. El cambio en su estrategia de derechos humanos continúa siendo, en gran medida, exclusivamente retórico. Su gobierno no ha mostrado avances significativos en la investigación de abusos del pasado y se continúan produciendo nuevas violaciones graves de derechos humanos con impunidad. Son varios temas sobre derechos humanos que preocupan a la prestigiosa ONG. Presunción de culpabilidad. El titular de Human Rights Watch para las Américas, José Miguel Vivanco, cuestiona cómo el gobierno mexicano acusa de delincuentes sin tener pruebas contundentes a víctimas de la violencia. El pasado mes de julio, la Secretaría de Gobernación presentó un informe sobre seguridad donde señala como supuestos delincuentes a personas que fueron víctimas de homicidios. Por lo que respecta a los homicidios dolosos relacionados a delitos federales, se registraron 869. De estos, 830 son personas presuntamente responsables de hechos ilícitos. Desapariciones. En febrero, la subsecretaria de Derechos Humanos divulgó una lista de los desaparecidos en México. Este hecho significó un buen inicio para abordar este flagelo. El día de hoy se hace pública una base de datos elaborada por la administración pasada con fecha de corte a noviembre del 2012, que comprende 26,121 personas no localizadas. Pero como lo denuncia Human Rights Watch, el gobierno mexicano no ha demostrado un compromiso con esta crisis humanitaria. A 9 meses de la publicación del registro de desapariciones, la administración de Peña Nieto no ha revelado un método para revisarlo, ni tampoco un registro a nivel nacional de restos humanos no identificados. Human Rights Watch se ha reunido en 4 ocasiones con representantes de la unidad de la Procuraduría General de la República, que se creó recientemente para investigar desapariciones, y comprobó que los casos avanzan con una lentitud alarmante y que existen graves omisiones en las medidas que adopta. Periodistas. México es uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo. Esa fue la conclusión del Barómetro de la Libertad de Prensa 2013 de la organización Reporteros Sin Fronteras. Ellos coinciden con Human Rights Watch al afirmar que la llegada de Enrique Peña Nieto a la presidencia no significó un cambio en la situación de los comunicadores en el país azteca. Los periodistas siguen siendo objeto de asesinatos, desapariciones e intimidación, situación ante la cual el gobierno no ejecuta medidas contundentes para brindarles protección, según la crítica de Human Rights Watch. Human Rights Watch entrevistó a varios periodistas y defensores de derechos humanos que han solicitado medidas de protección. Concluimos que el proceso para evaluar riesgos y dictar medidas de protección registraba serias demoras, a veces de varios meses. En los casos en que se dictaron medidas de protección, muchas veces fueron inadecuadas, hubo demoras en su adopción o no fueron implementadas plenamente por las autoridades locales. En México, Distrito Federal, señor Carlos Angulo Parra, diputado por el estado de Chihuahua, el gobierno de Enrique Peña Nieto reconoció la existencia de una lista que había elaborado el gobierno anterior de más de 26,000 personas que habían sido denunciadas como desaparecidas o extraviadas y manifestó que iba a depurar estos casos y los iba a investigar. El hecho a hoy significa que el gobierno debía por lo menos haber aplicado en esta unidad creada para atender estos casos una metodología para revisar la lista de las personas desaparecidas o un registro nacional de restos humanos no identificados, pero nada de esto ha ocurrido. A su manera de ver, ¿cómo entonces se va a enfrentar el problema de los miles de desaparecidos que siguen siendo el flagelo más importante en este momento para las víctimas en el país?
Bueno, como nos hemos de imaginar, es un sistema muy complicado. El hecho de que una persona sea desaparecida puede ser por múltiples razones. Puede ser que haya sido ocasionado por una fuerza de seguridad pública del Estado. Puede ser en muchos casos ocasionado por el propio crimen organizado, o simple y sencillamente se va a otro lugar sin avisar, porque también hay casos de esa naturaleza, y muchos en México, de gente que deja a su familia, se va a Estados Unidos a hacer una nueva vida o lo que fuera, y es considerado como desaparecido. Entonces es una situación muy difícil de determinar. Esto, sin embargo, se nota que no hay una voluntad clara política, una concentración de inteligencia en relación con hacer cuestiones concretas al respecto, y estamos en expectativa de ello. Se nombra como director, que ya no es director de la Secretaría de Seguridad Pública porque la desaparecen, la subsumen a la Secretaría de Gobernación y designan como subsecretario de Seguridad Pública, que ahora es una subsecretaría, al doctor Mondragón, que tuvo gran éxito en la Ciudad de México, pero la situación imperante en la Ciudad de México dista mucho de ser similar siquiera a la que existe en el resto del país, que es un país grandísimo, y se tiende a generalizar que lo que se hace en México bien, si se hace igual en el resto del país, es aplicable, cosa totalmente desconocimiento de la realidad nacional. No vemos nosotros acciones concretas respecto de establecer protocolos especiales. Ya tenemos la legislación preparada en relación con protección de derechos humanos, pero no vemos acción concreta al respecto. Supongamos la participación ciudadana en todo lo que tenga que ver con seguridad pública, la vemos muy distante. Los comités de participación ciudadana localizados municipio por municipio, estado por estado, para vincularse con los 3 niveles de gobierno, no los vemos operando, los vemos en las grandes organizaciones de derechos humanos y de organizaciones civiles a nivel federal, nada más en la cúpula. ¿Y no había un compromiso, una alianza nacional para hacer este tipo de lucha contra el narcotráfico, contra los hechos más graves contra los derechos humanos que se estaban cometiendo en el país? Indudablemente en la retórica, como lo dice Human Rights Watch, pero no vemos nada aterrizado en la realidad, desafortunadamente. Señor Alejandro Ope, en el tema de las desapariciones forzadas, solamente con revisar los diarios mexicanos podemos encontrar en la última semana 55 cadáveres hallados en fosas comunes entre Michoacán y Jalisco. Esto indica que el flagelo, el problema no está solucionado y que sigue siendo casi que el pan diario en algunas regiones mexicanas. Si los casos que estaban anteriormente documentados de desapariciones no han podido investigarse, ¿cómo entonces contener esta nueva ola de delitos que siguen cometiéndose y que no tienen por ahora por lo menos una investigación abierta? Yo creo que un primer paso tendría que ser definir y dimensionar correctamente el problema. Yo creo que fue una gran irresponsabilidad dar a conocer la base de datos de desapariciones en el estado en el que se encontraba, porque, como ya se ha mencionado, incluía ahí no solo casos de desapariciones forzadas, que es un tipo legal específico, sino también personas extraviadas, incluso personas desaparecidas en fenómenos naturales. Es una base de datos tan sospechosa que, por ejemplo, algunos de los casos documentados por Human Rights Watch hace un año no aparecen en la base de datos del gobierno federal. Y el problema es ahora intentar depurar ese instrumento. Y en efecto, el problema de fondo es que muchos de los registros administrativos no son confiables, desde las actas de función hasta las averiguaciones previas sobre las carpetas de investigación. Y eso sí genera un problema de fondo. Ahora, el fenómeno de la barca yo creo que es ejemplificativo del problema, porque
A estas alturas ya por lo menos se debería haber habido un primer esfuerzo por crear una base de datos nacional de información forense que permitiera ir encontrando o ir identificando algunos de estos cadáveres. Según reportes periodísticos de lo que ha sucedido en La Barca, los cadáveres fueron enviados tuvieron que ser enviados a la Ciudad de México. Sí. O sea, resultaba imposible realizar la identificación in situ, lo cual hace mucho más lento el proceso. Algunos familiares de personas desaparecidas se movilizaron, fueron a La Barca o fueron a los centros, a los centros de medicina forense para tratar de identificar a sus personas desaparecidas. Los cadáveres ya no se hallaban ahí. Yo creo que esto ha desnudado las carencias que tiene el sistema para enfrentar el problema. En México, en Distrito Federal, señor Alejandro Ope, quiero agradecerle mucho por habernos acompañado en el programa La Noche como experto en asuntos antidrogas y politólogo de la Universidad de Pensilvania. Muy amable. Muchas gracias, muchísimas gracias al auditorio. También gracias a Carlos Angulo Parra en México, el diputado por el estado de Chihuahua, perteneciente al Partido Acción Nacional, por su perspectiva aquí en el programa La Noche. Muy amable. Siempre es un honor estar aquí participando con ustedes. Vamos a hacer una pausa, pero no se vayan porque vamos a tener al regreso las historias, el drama del narcotráfico, de la violencia, con una bloguera reconocida española que ha sido ganadora del premio Ortega y Gasset. Este tema, el análisis de qué tanto ha avanzado la lucha contra el narcotráfico en el primer gobierno de Enrique Peña Nieto, es nuestro centro en el programa La Noche el día de hoy. No se muevan, ya regresamos. Ya regresamos con La Noche.